creo que es bastante obvio este versículo que les voy a leer. Dice Primera de Juan capítulo 5 que el mundo entero está bajo el maligno. Hoy, más que nunca, nos damos cuenta de que el mundo verdaderamente está bajo el maligno. Sin embargo, dice aquí que nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nuestra cultura se está deteriorando con una velocidad increíble. Estamos viendo el mundo retroceder, ir en decadencia. Pero nosotros somos de Dios y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo quería esta mañana volver al tema de la familia, porque me parece que, como acabamos de cantar, lo que queremos es la bendición de Dios, la bendición de Dios para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, que la bendición de Dios corra en la vida de nuestra descendencia. Y yo quisiera hoy añadirle a lo que hemos hablado antes del domingo pasado, que hemos estado hablando acerca de la familia y de papá. Y hoy quisiera hablar de un plan de vida, un plan de vida para los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, Dios tiene un plan de vida para ti, pero quiere que tú abraces un plan de vida para tus hijos. Lo cierto es que nadie elige dónde y cómo comienza su vida, pero todos elegimos dónde y cómo termina nuestra vida. No somos víctimas de nada. Con Dios somos más que vencedores. Es cierto que nadie elige quiénes ni cómo serán sus padres. Pero yo te quiero decir en esta mañana que todos los que estamos aquí elegimos quiénes y cómo serán los padres de nuestros hijos. Eso lo elegimos tú y yo. Y yo quiero abogar hoy por nuestras familias, yo quiero abogar por nuestros hijos, porque, triste decirlo, pero muchos de nosotros, a veces por dejadez o por descuido, tal vez por ignorancia o por torpeza, muchos omitimos de nuestras vidas un plan de desarrollo emocional, espiritual para nuestros hijos. Sabemos mucho de cómo alimentarlos. Le ponemos gran énfasis, en el caso de muchos, de que estudien y que obtengan una educación, que vayan a la escuela, que aprendan a leer y escribir. Y enfatizamos que vayan a la universidad, que se preparen para la vida. Y hacemos un gran hincapié en lo laboral, en lo material, en lo económico, en lo físico. Pero yo quiero que nos preguntemos en esta mañana si hacemos un hincapié mayor en lo espiritual y en lo emocional. Lo cierto es que nuestro mundo, nuestra sociedad está en bancarrota por las razones que ya hemos hablado en las semanas anteriores. Probablemente personas no tienen un plan para la vida de sus hijos porque nosotros mismos carecemos de dicho plan para nuestras propias vidas. Pues por lo tanto no sería raro que tampoco tengamos un plan para nuestros hijos, un plan para una vida con propósito. Es tener un plan para seguir, es tener como un mapa y salir de viaje. ¿Se imagina usted ir de Miami a Minnesota o ir de Miami a Oregón o ir de Miami a California sin un mapa? Eso sería una locura.
Pues de decir yo voy a vivir mi vida 70, 80, 90 años, yo voy a vivir mi vida sin un plan, es peor aún que salir y dar un viaje de unos cuantos días sin un mapa, dando tumbos, viendo a ver cómo nos va, cometiendo 1000 errores. No, un mapa, el mapa de Dios para viajar, el mapa de Dios para viajar y navegar por esta vida con nuestros hijos. Y quiero comenzar esta mañana compartiendo con ustedes el Salmo 127, salmo que muchos conocen, el Salmo 127. Quiero leer los 5 versículos del Salmo 127. Quiero que lo lean detenidamente en la pantalla conmigo. Los que están en casa, por favor, o búsquenlos en su Biblia, o léanlo ahí en la pantalla que se lo vamos a proyectar. Quiero que vean lo que el Señor, esta canción, que era una canción, porque el libro de Salmos era el cancionero del pueblo de Israel. Era una canción compuesta para cantarla, y quién sabe cuántas veces los hijos de Israel cantaron esta canción, pero la verdad que encierra. Dice así el Salmo 127, versículo 1: si Jehová no edificare la casa. Pongan la atención a esta palabra. Dios está dando una advertencia. Si yo no soy el que estoy edificando la casa, en vano, por gusto, es que están trabajando los que la edifican. ¿Qué nos dice a todos nosotros este versículo? Que si Dios no es la figura central, si no hemos traído a Dios, si no hemos traído la persona de Dios, si no hemos traído la palabra de Dios al seno de nuestro hogar, lo que vamos a hacer, el trabajo que vamos a hacer, los sacrificios que vamos a pasar son en vano, porque moralmente y espiritualmente nosotros podemos tener todo tipo de éxito material. Podemos tener todo tipo de éxito académico. Podemos tener todo tipo de éxito intelectual y ser un total y absoluto fracaso moral y espiritualmente. Es posible esas dos realidades que vivan dentro de una misma familia. Y Dios está tratando de avisarnos, está previniéndonos esa bancarrota, ese naufragio emocional y espiritual. Hay infinidad de personas que son un éxito en áreas de su vida, pero han naufragado en cuanto a su fe, en cuanto a su vida espiritual, en cuanto a su vida moral. Dios no quiere naufragio. Dios quiere que podamos llegar a nuestro destino, que al final de nuestras vidas estén colmadas de las bendiciones de Dios. Pues quiero decirles que dice el Señor que si no es Él a quien hemos invitado y a quien hemos traído al seno de nuestro hogar, estamos trabajando en vano. Miren que personas que conocemos se han sacrificado por echar para adelante a sus hijos económicamente, intelectualmente, académicamente, educacionalmente. Y sin embargo, llega un momento donde espiritualmente hay un vacío tremendo. Que Dios nos libre, que Dios te libre a ti, que en este momento haya un grito adentro de ti, no tiene que ser externo, pero que internamente que tú estés diciendo ahora: Señor, yo no quiero eso para mí, Señor, líbrame, Señor, dame el deseo de agarrar el mapa, sea donde sea que yo estoy, y decir: Señor, de ahora en adelante yo voy a hacer los cambios, yo voy a guiarme por el mapa tuyo. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana a eso? Que así sea en esta mañana. Yo necesito el mismo grito que salga de mi alma, porque todavía la carrera no ha terminado. Versículo 2. La segunda parte del versículo 1. Si Jehová no guarda la ciudad, esto tiene que ver ahora a nivel nacional. Si no es Dios quien nos está protegiendo, de eso hablamos el domingo pasado. Si no es Dios el único que puede proteger nuestro país, el único que puede proteger una sociedad es el Señor. Pero nótese que Dios primero empieza con la familia y de la familia pasa a la nación. Si Jehová no es quien está guardando, el centinela, era el que se quedaba en el muro en el tiempo
en que se escribió el libro de los Salmos, el centinela vigilaba de noche y cambiaban de turno y vigilaban para que no los pudiera sorprender el enemigo. Y aquí dice que si no es Dios quien está siendo el centinela de una ciudad, en vano trabajan, en vano velan los guardias. Versículo 2, léanlo detenidamente conmigo. Por demás es, o sea, de más, está de más, es en vano lo que está diciendo, que ustedes se levanten de madrugada. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres conozco yo que han hecho sacrificios indecibles por sus familias para poderle dar un plato de comida y un mejor techo y un buen calzado y una mejor cama y una mejor educación? Dice aquí que esos son los que se levantan de madrugada y van tarde a reposar. Dice aquí, de más está y que coman pan de dolores si Dios no es parte de la fórmula. No importa lo que nosotros hagamos, vamos a triunfar en lo material, vamos a triunfar en lo físico. Pero mis hermanos, mi punto en esta mañana es que Dios quiere que tú y yo triunfemos en lo espiritual. Amén. Qué bueno triunfar en lo físico, pero yo quiero decirles que más importante es triunfar en lo espiritual y en lo emocional. Es mejor tener hijos que tal vez no tengan tanto, pero que tengan unas emociones estables porque papá y mamá han hecho un buen trabajo. De eso es de lo que vamos a hablar hoy, un plan de vida para los hijos. Quiero que lean lo que dice el versículo 3, si me ponen el versículo 3. Miren cómo comienza. He aquí, Dios nos está poniendo el ejemplo adelante. Dice, miren, he aquí, herencia de Dios. ¿Qué cosa? ¿Son qué cosa? Los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Dios nos está aclarando que lo verdaderamente valioso en la vida no es lo que obtenemos, es lo que Dios nos da. Y no hay herencia mayor. Tú puedes haber tenido un tío multimillonario que te dejó a ti heredero de todo, y esa herencia no se compara a la que Dios te da, porque herencia de Dios son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Cosa de estima, dice el Señor. Esta es la evaluación, esta es la valorización que hace el Señor de la familia, de tus hijos y de los míos. Y yo creo que tú y yo debemos coincidir con Dios. Yo por lo menos le digo, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. No hay bendición mayor. Nada se puede comparar a tener a nuestros hijos. Nada se puede comparar a la satisfacción, al amor que damos y que recibimos de nuestros hijos. Nada se puede comparar. Y sobre todo porque si tenemos hijos es porque Dios nos ha concedido esa bendición. Amén. Considera tú una bendición. Si el fruto del amor de tu esposa y tú fue bendecido por Dios con hijos, considérate una persona heredera de las herencias de Dios. Dice el versículo 4, que la persona que tiene hijos es como un hombre que tiene un arco y una flecha. Ustedes saben que ningún hombre que tiene un arco en la mano y flechas, las tiene por gusto para cargar peso. Es porque o se va a proteger de algún enemigo o porque va a salir a cazar algo para poder sostener su vida. Y dice aquí, compara a los hijos con las flechas que un hombre, que un valiente echa en su aljaba. Dice que los hijos, versículo 4, son como saetas en la mano del valiente. Ustedes saben que ninguna persona que tira flechas, tira por gusto. Tú no te encuentras a nadie, a ningún arquero, a ningún tirador, parado en la 107 Avenida. ¿Y qué estás haciendo? No, aquí, tirando. No, siempre hay un objetivo, siempre hay un blanco, hay un objetivo que alcanzar.
lo que nos está enseñando aquí es que nosotros que tenemos hijos necesitamos tener un objetivo. Estamos disparando a nuestros hijos porque un día, quiero que sepas, más pronto de lo que tú y yo nos imaginamos, los tiramos y se van de nuestras manos y más nunca regresa. Esa flecha más nunca regresa a tu aljaba. Salió a cumplir su propósito. Ese niño, esa niña se hace hombre y establece su familia y continúa el ciclo de la vida. Las flechas se van y si no dieron en el blanco, muchas de ellas las pierdes. Que Dios nos ayude. Son los hijos como saetas en la mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó ¿qué? Su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Cuando vengan los que lo van a criticar, lo que defiende a esa persona es las flechas que tenía. Mira el objetivo. Dieron al blanco. Las flechas son un testimonio. Son un testimonio de nuestras vidas. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Es un testimonio de nuestras vidas. La batalla, mis hermanos, se gana con Dios. La batalla que estamos viendo en nuestra cultura, óiganme bien, la batalla que estamos viendo en nuestra cultura en este momento, la batalla que hay una batalla entre el bien y el mal, hay una batalla, el enemigo se quiere robar todo, el enemigo viene para robar, matar y destruir. Solo Jesucristo puede levantar un dique en contra de ese enemigo. La batalla se gana con Dios y la batalla se gana en el seno del hogar. Les voy a comentar algo que me enteré recientemente. Una persona de nuestra iglesia me dijo, mira el memo que recibí de mi trabajo. El memo decía, en este sitio de empleo, el empleador quiere que haya sensibilidad con todas las personas aquí, no importa su orientación sexual, no importa el color de su piel, hay que ser sensitivo y si no, tenemos que ponerlo a usted en consejería y podría costarle su empleo si usted no acepta la orientación que estamos dando en este memo. Y me dice, ¿tú sabes por qué mandaron esto a todo el mundo? Porque hay un individuo en el departamento donde yo trabajo que ha dicho, yo me identifico más, es un hombre, yo me identifico más con el género femenino. Y más nunca me digan él, tienen que decirme de ahora en adelante ella. Y me dijo, ¿y tú sabes cuál es el problema? Que si los compañeros no siguen las instrucciones del empleador, esa persona puede decir, el empleador no ha sido correcto en el entrenamiento que le han dado y por lo tanto los voy a demandar por $2 millones. Me dijo la persona. Pero lo peor del caso es que mi hijo me visita a mí. Mi hijo me visita a mí en mi sitio de trabajo en momentos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le digo que si mi hijo lo ve, ¿cómo le explico eso a mi hijo? Hay una batalla y donde la batalla se gana es en el seno del hogar. La batalla se gana en el seno del hogar. La batalla, papá, está en tus manos. Tú tienes que convertirte en el hombre que Dios quiere que tú seas. Quiero que vean un versículo en Proverbios 11:29. Miren lo que dice. Tremenda amonestación para todos nosotros. El que turba su casa. ¿Saben lo que es turbar? Turbar es trastornar, es perjudicar de alguna manera. El que perjudica, el que trastorna su casa, ¿heredará qué? Trate de heredar viento, a ver cuánto viento se puede llevar usted para su casa hoy de aquí o de allá de afuera. O sea, lo que está diciéndonos el Señor es el que trastorna y le causa algún perjuicio a su casa, a su seno familiar, ¿qué va a heredar? ¿Va a heredar qué?
Es viento, no va a heredar nada, es lo que nos está diciendo el Señor. El que turba su casa heredará el viento. Les comento lo siguiente. El que escribió eso se llamó Salomón. Y ustedes saben quién heredó el viento en su casa. Uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Fue un éxito, su valentía, su fe, su confianza en Dios, su estrategia militar, su liderazgo era probablemente inigualable. La conquista de todos los pueblos que hizo el padre de Salomón es inigualable. Dios le dio victoria por todas partes. ¿Dónde fracasó? Tenía un solo talón de Aquiles el rey David. ¿Sabe cuál era? Su seno familiar. No fue el líder. Era un líder afuera, pero no era un líder adentro. Miren qué triste. Ganó con todo Israel. Perdió con gran número de sus hijos. Qué triste. Y el hijo de él fue el que escribió esas palabras que acabamos de leer. En el Nuevo Testamento solamente hay 2 versículos que nos habla de criar a nuestros hijos. Hay 2 pasajes así de cortico. En todo el Nuevo Testamento, en 27 libros, no hay instrucción acerca de la crianza de los hijos, nada más que en 2 lugares. Les quiero mostrar uno de los 2. Uno se encuentra en Efesios 5 y el otro se encuentra en Colosenses capítulo 3. Miren lo que dice Efesios 6, capítulo 6, versículo 4. Le dice a los padres: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino por el contrario, hagan ¿qué cosa? Críenlos como en disciplina y amonestación del Señor. Ese es un pasaje. Y el segundo es así de corto. En Colosenses capítulo 3. Breve. Y no hay más instrucción en todo el Nuevo Testamento acerca de la crianza de los hijos. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la oración, tenemos que pedirle a Dios: Señor, mis padres hicieron lo mejor que pudieron y yo, el mapa que recibí, hay hombres que saben más de cuál es el mantenimiento, cómo tienen, cada cuántas millas tienen que darle mantenimiento a distintas partes de su automóvil, que a lo que tienen que hacer con su familia y con sus hijos. Que Dios nos libre de eso. Que nuestro lugar de experiencia, que donde seamos expertos, es en criar a nuestros hijos. Amén. Bueno, quiero darle los 4 elementos. El plan de vida. El plan de vida probablemente es mucho más amplio, pero yo tengo 4 puntos en esta mañana que les quiero comentar. El plan de vida, un plan de vida para criar a nuestros hijos. Y tú dices: Freddy, pero yo empecé mal. No importa dónde tú te encuentras. Lo importante es que de ahora para adelante Dios empiece a guiar tu vida y que Dios redima los años y el tiempo que te queda. Que Dios lo redima, porque Dios, lo que la oruga y el saltón se comió, Dios lo puede restaurar. Dios puede restaurar lo que está perdido. La cosecha que se perdió, Dios puede restaurarla y Dios puede hacer milagros. Dios, como hemos cantado anteriormente, Dios puede trabajar cuando no lo vemos. Cuando no lo vemos, Dios puede estar trabajando. Necesitamos confiar en eso. Les doy mis 4 elementos para un plan de vida para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestra familia. El primero son 4 puntos que necesitamos practicar. ¿Practicarlo cuándo? Practicarlo interminablemente. Cuando tienes 30 años, practícalo. Cuando tienes 35, practícalo. Cuando tienes 45, practícalo. Cuando tienes 55, practícalo. Y hasta que tú tengas vida, practica lo que vamos a hablar en este momento. Primer elemento en el plan para la vida de nuestra familia es lo más importante para un ser humano, es saber
que alguien importante en su vida le ama. Es sentirse amado. Es el amor expresado. En el plan, una persona que quiere de verdad alimentar bien el alma de sus hijos. Una persona que quiere que su hijo o su hija sean personas bien ajustadas emocionalmente, almáticamente, que sean saludables, que sean fuertes emocionalmente, que sus emociones no sean sacudidas. Una persona que se sienta segura, que se sienta bien consigo mismo. Porque el ser humano es un ser, primero es físico, pero también somos emocionales, somos seres almáticos. La Biblia dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Somos seres espirituales, somos seres almáticos, somos seres psicológicos, somos seres emocionales y también somos seres físicos. Papá y mamá siempre se ocupan de lo físico, de que coman, de que duerman, de que no salgan a la calle descalzos, que tengan zapatos, que vayan a la escuela. Eso es lo físico. ¡Qué bueno! Pero eso no quita las otras necesidades. Como hablamos hace varias semanas, la necesidad mayor que hay es el padre ausente, la falta de padre, la falta de la figura masculina que esté dándole seguridad, que le esté dando confianza, que esté haciendo sentir a su hijo, a su hija amado. El amor expresado. El primer factor es amor expresado. Amor expresado. La necesidad emocional más fundamental. Óigame bien, la necesidad emocional más fundamental del ser humano es sentirse amado. Dicen los expertos que cuando un niño de meses, que no entiende idioma, que cuando un niño de meses en una cuna, cuando un niño es recogido por su madre, por su padre, por alguien que lo quiere, dicen los expertos que los niños sienten el amor desde el vientre de su madre. Miren el impacto emocional. Definitivamente en el momento en que están en esa cuna, solamente que mamá y papá se interesen y los carguen. Dicen los expertos que ahí ya le están llenando el tanque emocional. Que ya están haciendo depósitos en la vida, depósitos emocionales en la vida de esa persona para que se sienta amado. El amor expresado es la necesidad emocional más fundamental que un ser humano tiene. Déjeme hacerle una pregunta para hacer aquí un pequeño experimento. ¿Cuántos aquí todavía hoy en día, a pesar de que tienen muchos años, aquí hay unos cuantos milenios aquí juntos, pero cuántos todavía disfrutan y se sienten edificados cuando se sienten amados hoy por hoy? Levante su mano. ¿Cuántos les gusta ser amados? Ahora imagínense cuando usted tiene 5 años y 3 y 2, que su vida se está definiendo, que su personalidad se está definiendo, que su estabilidad emocional se está definiendo. Necesitamos. ¿Y quién es quien debe proveer eso? ¿Quién debe expresar ese amor? Ese amor, papá y mamá. Sentirse amado. ¿Cómo es que hacemos a nuestros hijos? Nótese, todos los padres que se sacrifican por los hijos los aman. Pero el punto no es amarlos, es que ellos se sientan amados. ¿Qué puedo hacer para que lo sientan? No es de que, mira, si me estoy sacrificando por él y por ella, me estoy sacrificando. No. ¿Cómo puedes hacerlos sentirse amados? Aquí viene la práctica de esto. El contacto físico. Los amamos con nuestras manos, con nuestros brazos, los abrazamos, los acariciamos. Los abrazamos, los acariciamos. El contacto visual, los miramos, les damos atención, los miramos atentamente, le dedicamos atención exclusiva a ellos. Hacemos las cosas que les gustan y nos concentramos en ellos. No es que estamos en otra cosa y lo miramos y seguimos, no.
que nos dedicamos a ellos, les estamos comunicando. Esto hay que hacerlo interminablemente. Contacto físico, contacto visual, los amamos con los ojos, los amamos con la boca. La afirmación verbal, los elogiamos, los alabamos, les expresamos frecuentemente cuánto los amamos, cuán orgullosos estamos de ellos. ¿Cuándo hay que hacer eso? ¿Desde los 2 años hasta los 9? No, tenemos que hacerlo toda la vida. Aquí en nuestra iglesia yo vi un caso de un muchacho que su abuela lo crió en el campo. Los padres de él estaban muy ocupados en la ciudad trabajando y los abuelos le dijeron, déjanoslos aquí, nosotros lo criamos. Y eran los padres de la mamá, y la mamá confió en papá y mamá. Y aquel niño creció con el amor, la atención exclusiva de abuelo y de abuela. Bueno, la conexión emocional que había era tremenda. Yo estaba en el hospital cuando aquella abuela estaba en sus últimos momentos. Y su hijo estaba en el trabajo y lo llamaron de que tu abuela está en las últimas. Y él llegó y yo estaba allí. En el momento en que él llegó y se acercó a la cama, al lecho de muerte de su abuela, y le agarró las manos. Y el momento, la química que hubo en aquel momento, aquella señora que era avanzadísima en edad, no se iba de este mundo sin antes ver por última vez a su nieto, que era su hijo. Y la conexión que había entre ambos era especial. Y la manera que él hablaba de su abuela era una manera especial. Nosotros necesitamos convertirnos en expertos para poderle comunicar eso a nuestros hijos. Yo hablaba hace 2 semanas de que cómo se deletrea la palabra amor, porque amor es algo que hacemos por alguien. Amor no es algo que sentimos. Dios amó, Dios dio. Dios amó, Dios hizo. El amor es algo que hacemos. El amor no es algo que sentimos. El amor es algo que hacemos. Amar a nuestros hijos es hacer algo por ellos. No es decir, pero yo tengo gran amor, y hacer lo que ellos necesitan. Y yo hablé hace 2 domingos de que que el amor, la manera en que deletreamos la palabra amor es con una T y una I y una E y una M y una P y por último una O. Amar a nuestros hijos es dedicarle tiempo. Es decir, este va a ser mi mejor amigo, esta va a ser mi mejor amiga. Mis hijos van a estar conmigo en todo tiempo. Si nosotros sabemos tener otras relaciones, no podemos. Tenemos que poner por encima de otras prioridades la relación con nuestros hijos. Este es el primer elemento, el amor expresado. Dichoso, bendecido el hijo o la hija que tienen padres que se dedican, que se dan cuenta, he tenido hijos, ahora tengo una responsabilidad que no termina nunca. La responsabilidad de ser padre y de ser madre no termina nunca. Si escogimos traerlos al mundo, necesitamos terminar la carrera con ellos y que ellos sean las personas. Después de Dios, Dios es primero. Después de Dios, las personas más importantes para un hombre y una mujer que tienen hijos son sus hijos. Amén. Después de Dios, nuestros hijos. Después de Dios, Dios primero. Yo no creo en hacer un ídolo y adorar a un hijo. Eso, Dios dice que tenemos que amarlo a Él más que a todos los demás. Dios es primero, siempre. Porque es que Dios es el único que nos puede bendecir para tener una familia fructífera. Que Dios nos libre de ser hijólatras. No, nuestros hijos, mi vida no gira alrededor de mis hijos. Mi vida gira alrededor del Señor. Y yo pongo a mis hijos a que la vida de ellos giren alrededor del Señor también. Por lo menos ese es el mapa que yo estoy siguiendo.
Mi vida, yo estoy siguiendo, yo estoy caminando en pos de Cristo. ¿Y qué hago? Trato de caminar mano a mano, hombro a hombro, con los que Dios me dio en mi seno familiar. Y me trato de llevar a todos los demás, pero sobre todo a esos. Que Dios nos ayude. Amor expresado es el primer elemento. El segundo elemento es nuestra autoridad amorosa. Nuestra autoridad amorosa, nuestro liderazgo. ¿Qué necesita un hombre? ¿Qué necesita un hombre? Necesita ser el líder de su hogar. Una autoridad amorosa. No es una autoridad aplastante. La autoridad amorosa. Aquí el que manda soy yo. Yo conozco un individuo. Aquí el que manda soy yo. El que anda mandando así, chicos, métete en el ejército. Inscríbete en el ejército para que seas sargento y mandes a un batallón de hombres. Pero en el hogar, la autoridad debe ser una autoridad amorosa, como es el Señor. ¿Cómo es el Señor? El Señor es una autoridad amorosa. Amorosa. El Señor primero nos ama y luego nos dice, déjame guiarte. Papá debe ser el líder del hogar. Muchas veces nosotros los hombres, los padres, nos descuidamos y pensamos, yo estoy peleando en la calle con la vida, con la gente, con el trabajo, con el dinero, para que a mis hijos no les falte nada, para que a mi familia no les falte nada en la casa. Pero cuando llego a la casa quiero descansar, que mi esposa sea la que se encargue de lidiar con mis hijos. Entonces oigan esto, llega a la casa papá, lleva 1 hora en la casa y lo que quiere es desconectarse. Peace out. Y viene el niño y le dice, papá, ¿puedo ir a la casa de Pedrito a jugar pelota con él? Y papá le dice, vete y pregúntale a tu mamá, mi amor. What? Ve y pregúntale a tu mamá. Eso es claudicar. Es decirle, espérate, o ven, vamos a hablar con tu mamá. Mamá, la comida cuándo va a estar. Mamá, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo. Pero la última palabra la debe tener papá. Multipliquen eso por cientos de veces. Que Dios nos libre, que Dios nos dé hombres que tomen las riendas y que sean líderes amorosos. La autoridad amorosa, el liderazgo defectuoso que vemos en la Biblia es el liderazgo de David, que fue defectuoso. ¿Cómo lo sabemos? Usted se tiene que leer la historia de los hijos de David. David tuvo tremendo fracaso con sus hijos. Su primogénito se enamoró de una hermana, de una media hermana, y la violó. Oigan eso, que un hijo suyo viole a su media hermana. Y el hermano de sangre de esa muchachita dijo, me la vas a pagar. Y le guardó venganza 2 años. Y a los 2 años mató a su hermano en venganza por lo de su hermana. Y ese muchachito creció y se hizo tremendo hombre. Y fue el que conspiró para quitarle el reino a su padre. Y trató de matar a su padre. Se llamó Absalón. Dice que se fue robando al pueblo clandestinamente, subversivamente. Fue creando la subversión. Y si no es porque Dios interviene, David hubiera perdido el trono. Pero el versículo clave se encuentra cuando David muere en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice que uno de sus hijos, que entre paréntesis David tuvo demasiados hijos, tuvo 19 hijos nombrados en la Biblia, varones, sin contar las hembras. 19, 9. Óigame. 2 equipos de pelota y un extra. Adonías, cuando su padre murió, dijo, aquí con el reino me quedo yo. Y entonces Primera de Reyes, capítulo, era tan voluntarioso. Y Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6 nos revela por qué era tan voluntarioso. Se los voy a leer porque vale la pena leerlo. No lo van a ver en la pantalla, pero Primera de Reyes, capítulo 1, oigan lo que dice. Triste la historia de David. Dice así,
Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él. El próximo versículo es el clave. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? O sea que Dios nos da la ventanita de cómo había sido criado Adonías, que su padre, que era David, jamás le había llamado la atención y le había dicho: no puedes hacer eso. No había tenido un liderazgo, una autoridad amorosa en la vida de su hijo. No en balde, era voluntarioso y le costó la vida, dicho sea de paso. Alguien dirá: pero Freddy, en Cristo todos somos iguales, los hombres y las mujeres. Y es cierto, todos tenemos el mismo valor. Dios nos valora a todos por igual, pero el papel y el rol de cada uno de nosotros no es el mismo. ¿Cómo lo sabemos? Por favor, quiero que me pongan ahí 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3. 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3. Miren lo que dice. Pablo le dice a los hermanos en Corinto: hermanos, yo los alabo porque ustedes en todo se acuerdan de mí y ustedes retienen las instrucciones tal como yo se las entregué. Versículo 2, pero miren lo que dice el 3. Pero quiero que sepan lo siguiente. Oigan el orden el orden. Quiero que ustedes sepan que Cristo es la cabeza ¿de quién? ¿De todo qué? Todo varón que está aquí tiene una cabeza. ¿Cómo se llama la cabeza tuya? No, a mí no me manda nadie. Sí, a ti te manda alguien, Jesucristo. Si tú eres varón, Jesucristo te debe mandar y tú debes decir: qué bueno que tengo autoridad sobre mi cabeza. Cristo es la cabeza de todo varón. Amén. Y el varón es la cabeza ¿de quién? Y Dios es la cabeza ¿de quién? Así que está Dios, Cristo, el hombre y la mujer. ¿Hay igualdad en el hombre y la mujer? La hay, pero los papeles, los roles son diferentes. ¿Quién los diseñó? Ay, Freddy, tú no sabes lo que tú estás hablando. Tal vez es cierto. Ora por mí, que Dios me dé entendimiento. Pero te voy a enseñar ahí 1 Corintios 11:3, tal vez tú puedes tener esa discusión con el Señor cuando te encuentres con Él, si es que te encuentras con Él. Hay una diferencia. Así que el segundo elemento, primero es el amor expresado, segundo es la autoridad amorosa. El tercer ejemplo que trae, que aporta un hombre, el mapa tiene que tener el tercer elemento es nuestro ejemplo, nuestro ejemplo. Quiero que vean lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios 5, Dios nos dice que nosotros debemos ser ¿qué? Imitadores de Dios como hijos amados. ¿Quién es nuestro ejemplo? El Señor. ¿Y nosotros qué hacemos? Imitamos al Señor. ¿Para hacer qué? Para ser un ejemplo para los demás, para nuestros hijos. 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo de los creyentes en amor, conducta, palabra, espíritu, fe y pureza. Que nadie subestime lo joven, la edad tuya. Al contrario, la manera de tú ganarte el respeto de los demás es ser un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Necesitamos ser un ejemplo para nuestros hijos. Pues yo oía un predicador predicar recientemente, un predicador americano, y estaba hablando acerca de la familia. Y él dijo algo que se me quedó pegado en el corazón, porque dije: cuán cierto es esto. Él dijo lo siguiente: hay muchas personas que definen la palabra éxito de distintas maneras. Yo no sé ustedes, cada uno de ustedes en la audiencia, cómo definen, cuál es la definición de éxito para ustedes, pero le voy a dar mi definición de éxito.
Y el hombre hizo un momento así de silencio y dijo, para mí éxito significa lo siguiente: cuando los que mejor te conocen son los que más te respetan y te admiran. Y yo me aguanté y dije, ay Dios mío, tener éxito es cuando los que mejor te conocen son los que más te respetan y te admiran. ¿Quiénes son los que mejor lo conocen a uno? Los que viven con uno. Tremenda meta. Óigame, miren, no me den más mapas, denme en ese mapa nada más que ahí tengo para el resto de mi vida. Tratar de ser un ejemplo, tratar de poder abrazar y encarnar esa definición de éxito en mi vida, cuando los que mejor me conocen sean los que más me respeten y me admiren. Necesitamos ser un ejemplo para nuestros hijos. Necesitamos ser un ejemplo para que ellos puedan hacer referencia y decir, mi papá no solamente, en Filipenses el miércoles por la noche hablamos que Pablo les dijo a los filipenses, lo que ustedes han aprendido y oído y recibido y visto en mí, esto hagan. Aprendido, oído, recibido y visto. Es fácil enseñar, es fácil impartir información, pero lo difícil es hacerlo. Y Pablo dijo, lo que ustedes han aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso hagan. ¡Qué clase de ejemplo a seguir! Así que Dios nos ayude a ser un ejemplo para nuestros hijos. Amén. Y por último, nuestra instrucción. No puede faltar la instrucción amorosa, la instrucción bíblica. Miren lo que dice Proverbios 22:6. ¿Qué dice Proverbios 22:6? El libro de la sabiduría, el libro de Salomón, el gran Salomón, el que nos enseña a ser sabio, el que dice que lo más importante es adquirir sabiduría. ¿Qué dice que debemos de hacer con los niños que Dios nos concede en el seno de nuestro hogar? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo. Ustedes saben cuántas veces en el libro de Proverbios aparece la frase, mi hijo mío, mi hijo, óyeme, mi hijo, escucha mis razones, mi hijo, escucha mi enseñanza. Ustedes saben cuántas veces aparece en el libro de Proverbios la frase mi hijo, porque es que Dios estaba utilizando a Salomón. Dios estaba hablándonos a través de Salomón, pero también Salomón le estaba hablando a su hijo, y Proverbios fue escrito por un hombre escribiéndole a su hijo. Y tú y yo estamos escribiéndole una carta a nuestros hijos todo el tiempo. ¿Y saben lo que debemos de hacer? Es decirle, mi hijo, ven acá, déjame enseñarte esto. ¿Qué debemos de hacer? Nuestro hermano norteamericano que se llama Tom Short estuvo aquí hace no sé cuánto tiempo, 9 meses, no recuerdo cuándo, pero nos dijo un viernes por la noche que nos dio un estudio de que lo que él creía que un hombre cristiano en estos tiempos de esta crisis moral debía de hacer era recoger a sus hijos frecuentemente y decirle, mi hijo, vamos a estudiar Proverbios, los principios de sabiduría. Mi hijo, ven acá, siéntate, escucha mis razones. Vamos a escuchar las razones de Dios que son las que yo te voy a dar a ti. Nosotros necesitamos instruir a nuestros hijos. Dice Deuteronomio que las palabras que Dios nos mandó que deben estar sobre nuestro corazón todos los días y que debemos de enseñárselas a nuestros hijos cuando nos despertamos, cuando nos acostamos, cuando estamos en la casa, cuando salimos por el camino, al acostarnos, al levantarnos. En muchos momentos, en distintas circunstancias, debemos de estarle dando la instrucción correcta a nuestros hijos. Hijo mío, ven acá, siéntate. Debemos de estar aprovechando cada oportunidad para instruir a nuestros hijos en el camino en que ellos deben andar. Dios promete que si nosotros los amamos, si nosotros somos una autoridad amorosa, si nosotros somos un ejemplo, si nosotros somos instructores de la palabra, si incluimos a Dios, si le decimos todos los días, Señor, si tú no edificas mi casa,
estoy trabajando en vano. Señor, a ti es a quien yo necesito aquí, trabajando, cambiando el corazón de mis hijos, cambiando mi corazón, haciéndome a mí la persona que yo debo ser. Señor, te necesito a ti. Si Dios encuentra hombres y mujeres, pero yo estoy hablándole a los hombres hoy, que todos los días le pidan y le clamen a Dios: Señor, haz de mí el hombre que tú quieres que yo sea. Señor, ayúdame, Señor, a incorporarte en mi hogar. Señor, que esto no sea un día a la semana. Señor, que esto sea el resto de mi vida, que tú me has dado una herencia, que la herencia son mis hijos, que lo mejor, el mejor legado que yo puedo dejar en mi vida son mis hijos. ¿Cuántos creen eso? Que el mejor legado que usted puede dejar son sus hijos. Que no hay legado como nuestros hijos. No hay legado como nuestros hijos. No hay nadie que tenga el valor que deben tener nuestros hijos. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Cuántos dicen: Señor, yo soy uno de esos que necesita tu ayuda? Aquí todos estamos necesitados de la ayuda del Señor, porque hemos hecho cosas buenas muchas veces, pero necesitamos hacer más, necesitamos consistencia. Que Dios nos ayude. Amén, que Dios nos ayude. ¿Cuántos son capaces de clamarle a Dios por eso? Señor, ayúdame, que no he terminado todavía. ¿Cuántas veces me faltan? ¿Cuántas veces necesito decir: te quiero y te aprecio por esto, y te aprecio por esto, y perdóname por esto, y perdóname por aquello? ¿Quién sabe si esa es la medicina que hoy, después que nuestros hijos ya son mayores, necesitan oír, y que eso puede cambiar sus vidas? Amén. ¿Por qué no creer que Dios puede agarrarlo todo y utilizarlo todo en el momento en que Él quiera? Amén. Digo esto por último, que si hubiera aquí alguna persona que está como estuve yo un día, que un día yo no tenía a Jesucristo. Jesucristo vivía fuera de mí, pero un día le dije: Señor, yo quiero que tú entres dentro de mí y me des vida eterna y me perdones y vivas dentro de mí para siempre. Un día yo hice eso, y a partir de ese día Jesucristo ha estado en mí y quiere estar dentro de ti si no lo está ya. Y yo te quiero pedir, por favor, que tú invites a Jesucristo, que tú lo invites. Es algo personal, es algo profundo, es algo del alma, que tú le digas: Señor, entra en mí. Yo quiero que tú vivas dentro de mí. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a tener un momento de oración.